Todos los días contamos en los nuevos reportes cuántos casos nuevos hay en las últimas 24 horas. Lamentablemente también tenemos que hablar de víctimas fatales y parece que queda a un costado, pero son más de 50.000 las personas que se han recuperado de coronavirus. Hoy vamos a estrenar una nueva sección, por eso me acompaña Magali Arens. Maga, ¿cómo estás? Buenas noches. Gaby, buenas noches. Esta sección que se llama Yo tuve coronavirus, historia de recuperados. Y vamos a compartir para nosotros la primera historia. Exacto, la primera de muchas, y es un momento de esperanza en Claro medio que de todo esto que estamos viviendo. Se trata de la historia de Marcos Villar. Él tiene 47 años, es un empresario industrial, es de ingeniero Matchwitz, y lo cierto es que con esta historia lo que queremos mostrar no solo que es posible recuperarse Claro que sí. por suerte, sino que se la pasa mal, Gaby, y él lo contaba y lo vamos a escuchar en un instante, no solo con los síntomas. Fue muy gráfico él al contarme en un momento que pasó un mes como un jugador de fútbol en el minuto 90. Vos de esto sabés. Es decir, ahora nos reímos porque él mismo se ríe y lo puede contar, pero le faltaba el aire y los síntomas eran tremendos. Pero más tremendo aún era la soledad con la que él transitó esto. Si querés, te invito a que veamos el informe y lo conocemos mejor. Dale. Te puedo asegurar que yo era uno de los incrédulos que hay en la vida de que esto era más que nada una alerta para la sociedad para que no saliera de la casa, ¿bien? O sea, era una exageración de la pandemia, ¿se entiende? Y que a mí nunca me iba a pasar. Marcos contrajo COVID a fines de marzo. La verdad de la enfermedad la vivió en carne propia cuando pasó un mes aislado en terapia intensiva. De hecho, no hablaba y el estado febril hacía que estuviera en una nebulosa que no podía salir, no sabía la hora. Me acuerdo que en esa semana habían entre 29 y 32, 33 grados y yo estaba tapado con 2, 3 frazadas, sudando y con un frío terrible. Los síntomas fueron intensos y los sentimientos aún más. 3 días te lo aguantás, 5 días te hace feliz el videollamado, el que alguien te hable. El 6.º día ya te empieza a pegar la soledad. ¿Bien? Que creo que ese es uno de los factores que más afectan a los pacientes graves. Estar solo, no tener a nadie que te contenga, un llamado telefónico dura un rato, le pones la mejor pila, le pones la mejor onda, pero no deja de ser vos y nadie más. Estás solo, estás aislado y son tus pensamientos que te van invadiendo. Los partes médicos no se los daban a él, sino a su familia. Uno decía, no sabemos qué va a pasar con la salud de Marcos. La única conexión que yo tenía con los médicos era una cámara. O sea, estaba la sala de terapia intensiva acondicionada, ya preparada para pacientes COVID. Estaban los monitores y el monitoreo era una cámara. Entonces, si había algún problema, venía alguien de urgencia, pero venía todo disfrazado y se tenía que sacar toda la ropa antes de salir del lugar. Entonces me decían, trata de arreglarte solo, porque esto es tiempo, es mucho el costo que tiene venir a verte, porque te venimos a ver y tiramos todo. Y ahí me empecé a arreglar solo, me tomaba la fiebre solo, me cambiaba el suero solo, tenía que ir al baño, me desconectaba todo, iba al baño, después me volvía a reconectar todos los chupetes que tenía para hacerme todos los sensores, me sacaba el sensor de saturación de sangre, era un enfermero más prácticamente. Y es ahí donde uno lo que piensa es lo negativo que estuve. Apenas recuperado, vio por la tele la marcha de los anticuarentena. Un día antes me encontró haciendo mi primera donación de plasma para personas que realmente la necesitaban y ver una cadena de irresponsables sin ningún tipo de protección manifestándose y diciendo que todo esto era una mentira. Primero que me hizo recordar al primer tiempo, antes de que me agarre el coronavirus, el COVID. Y después,
que solamente se manifiestan por el hecho de manifestarse y sin tener un conocimiento de lo que realmente te puede afectar. Padecer y curarse de COVID le dejó una enorme lección a Marcos. Me cambió la forma de vivir. He dejado de lado muchas cosas que son superficiales. ¿Bien? Solamente me dedico a lo que considero importante y necesario. Le presto mucho más atención a mi círculo familiar. Los atiendo mucho más a ellos. Y también me cuido un poco más el cuerpo haciendo ejercicios. Creo que te hace pensar diferente. La historia de Marcos es la primera historia que nosotros vamos a compartir en esta nueva sección, pero como decías recién, es uno de los tantos que se han recuperado y a nosotros también nos deja una lección. No a nosotros solo los que estamos en el estudio, a todos, porque uno se cree inmune. Uno sale a la calle, sabe que sale con la pandemia, que tiene todos los recaudos, pero cree que no le va a pasar. Y a él le pasó y creía lo mismo. Exacto, él era un descreído, él mismo lo dice. A mí, yo nunca pensé que a mí me iba a pasar. La verdad que el encierro no era lo mío, dijo. Pero mirá su propia reflexión cuando por la tele vio, después de donar por primera vez plasma, él ya donó 2 veces, vio la marcha de las personas que están en contra de la cuarentena o que estuvieron con serias críticas a eso, y decía, pensar que yo estoy intentando salvar las vidas que ellos en este momento no están cuidando y pensar que yo era uno de ellos. Entonces, hay un antes y un después claramente en atravesar esta enfermedad en este momento, y él bien lo decía, se convirtió en un enfermero porque se tomaba la fiebre solo, se colocaba los chupetes y los 1000 cables que tenía monitoreándolos todo el tiempo solo, y fue muy difícil para él soportarlo, y lo que quiso transmitir en esta historia no es solo lo difícil que se hace para la salud, que él tuvo la suerte de poder ser asistido, y te digo más, fue asistido muy tarde. A él le diagnosticaron muy tarde su caso porque fue uno de los primeros. Él cree que se contagió en una reunión de negocios con gente que había venido de Brasil el 20 de marzo. Claro. Es decir, fue uno de los primeros cuando recién empezaba casos. para nosotros lo que era la cuarentena. Exacto. A su familia le llegaban los partes médicos, no se lo daban a él. Y uno de los partes médicos decía, no sabemos qué va a pasar con él, le estamos haciendo un tratamiento experimental, porque realmente todavía era una novedad en la Argentina lo del COVID-19. A todo esto su familia aislada, en cuarentena, Claro. por ser contacto estrecho de él. Y sin saber si iba a poder volver a tomar contacto en algún momento. Exacto. Él volvió a su casa con 15 kilos menos y con un aprendizaje distinto, ¿no? Le da otra importancia a las cosas, comprende el valor de las cosas y transmite esto de cuidarse y creer que, bueno, realmente hay que tomar medidas para evitar contagiarse y sobre todo tener fe y paciencia para atravesarlo. Gracias, Maga, por traernos la historia de Marcos Villar. Como decíamos, es la primera de muchas historias que vamos a empezar a compartir con ustedes. Yo tuve coronavirus, historia de recuperados.